Nuestra primera conferencia, La Libertad Democrática, será realizada por el doctor en filosofía Daniel Innerarity. Él es profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas, catedrático de filosofía política y social, investigador de la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática. En su conferencia de hoy, el doctor nos entrega una síntesis de su reciente libro, como nos señalaba el rector, su libro La Libertad Democrática, que analiza la salud y las debilidades de los sistemas democráticos hoy en día. Con mucho gusto acojo la amable invitación de Gutenberg Martínez para pronunciar una pequeña intervención en vuestro congreso, en esa universidad en la que estudié hace algunos años y en la que guardo tan gratos recuerdos. Me pedía Gutenberg que hablara del tema de mi último libro, que se llama la libertad democrática, y donde planteo algunos desafíos acerca de cómo pensarla precisamente en los momentos actuales y de cómo esto puede redefinir el papel de la izquierda y de la derecha. Mi libro comienza con una reflexión surgida desde el asombro. Desde hace algunos años las derechas, lo que llamamos derechas, que habían sido principalmente defensoras del orden, la tradición, la estabilidad, han ido adoptando unos discursos que defienden una libertad entendida como propiedad meramente individual, en el sentido liberal e incluso libertario. Apelan cada vez más a una libertad que parece desconocer, por un lado, hasta qué punto su ejercicio depende de ciertas condiciones sociales, en virtud de las cuales unos las disfrutan más que otros, y por otro lado la reivindican como desvinculada de sus obligaciones sociales, lo que nos eximiría de tener en cuenta el impacto de nuestras acciones en la sociedad. Tengo la impresión de que durante la pandemia, por ejemplo, la izquierda fue más obediente, al menos en España, que a las advertencias de las autoridades de la salud pública, y las derechas fueron más insumisas, modificando así un eje de identificación que tradicionalmente identificaba a la izquierda con la rebeldía y a la derecha con la resignación. Era inevitable que la gestión de la crisis sanitaria se convirtiera en objeto de polémica política, pero no deja de ser sorprendente que los argumentos de la derecha o de una parte de ella se han desplegado en torno a una peculiar defensa de la libertad individual. ¿Tiene sentido entender como una restricción injustificada de la libertad aquellas limitaciones impuestas para salvaguardar la salud pública? Hay quien está tratando de situar el confinamiento en el marco mental de una restricción de derechos individuales, como si la responsabilidad por la salud de los demás no tuviera nada que ver con las libertades. Buena parte de la nueva derecha impugna abiertamente la legitimidad del Estado para decirnos lo que tenemos que hacer, ya sea en materia de consumo, movilidad o salud. Todas las cuestiones en torno a la libertad o no o la conveniencia o no de comer carne, el grado de alcohol que uno puede beber o no para conducir, la libertad de desplazamiento en relación con las restricciones de acceso a los centros de las ciudades, en vehículo. Este tipo de discursos vuelve a suscitar la cuestión de si el poder político tiene la autoridad para orientar nuestro comportamiento y cómo debe hacerlo. La derecha y la izquierda coinciden en considerar que la democracia es un régimen de libertad y que los gobiernos están para modificar ciertos comportamientos y dinámicas sociales, pero difieren en cómo y cuánto hacerlo, el cómo de la libertad y el cómo de esa modificación de los comportamientos sociales. Por lo que se refiere a la libertad, en las sociedades avanzadas hay dos principales gobiernos que estarían en principio de acuerdo en que hay que reducir la arbitrariedad de los actos de gobierno y minimizar la imposición. Lo que distingue a la derecha y a la izquierda no es el principio de libertad individual, sino la manera de entenderla.
hay detrás de cada una de ellas una diferente cultura política, incluso un rasgo psicológico particular. Permítaseme una cierta caricaturización para hacer más comprensible lo que quiero decir. A una persona de derechas lo que más le inquieta es ser molestada por el gobierno, mientras que la preocupación fundamental de alguien de izquierdas es ser excluido de las decisiones públicas. Para los primeros, esta resistencia a la imposición podría incluso llegar a justificar el desmantelamiento del Estado en nombre del protagonismo de la sociedad civil, es el caso extremo, y para los segundos se trataría de promover la participación ciudadana y la cohesión social. La libertad como principio en ambos casos, a la que unos entienden como una facultad de soberanía, mientras que para otros implica una exigencia de participación e inclusión. El otro aspecto que las diferencia es la voluntad de transformación. La acción de gobierno pretende siempre modificar en algún sentido el comportamiento de los ciudadanos, condicionarlo en la dirección que se considera deseable. Esto se puede hacer bien o mal, pero no hay gobierno que no lo intente. Hace años que los gobiernos, también los conservadores, aunque con menos énfasis, se proponen como objetivos colectivos la reducción del consumo de carne, del número de accidentes y del uso de vehículos particulares en el centro de las ciudades. Aunque los modos de imposición directa sean inaceptables o ineficaces, gobernar es siempre una tarea que incita, favorece, implica, empuja, estimula. Poco se puede conseguir con un paternalismo autoritario, por supuesto, pero los gobiernos pueden y deben tener una concepción pública del interés general y están legitimados para promoverlo. La legitimidad de esa promoción depende, en primer lugar, de la justicia de los objetivos y secundariamente en que esa decisión colectiva acerca del tipo de sociedad a la que aspiramos resulte de la deliberación colectiva. Decía Goethe que quien quiere algo grande debe ser capaz de limitarse. No solo porque no podemos conseguir todo a la vez, sino porque cualquier cosa importante implica algún tipo de renuncia. Esto es así en el plano individual, pero también en el plano colectivo. El caso de la transición ecológica es el más ilustrativo a este respecto. No la haremos sin modificaciones de nuestro comportamiento o transferencias de tecnología hacia los países menos aventajados. Y eso implica modificaciones en el consumo o la movilidad que limitan nuestros deseos y nuestra comodidad, así como esfuerzos económicos de solidaridad. Tal vez esto explique por qué vamos tan lentos. Nos gustaría tenerlo todo a la vez, las ventajas sin los inconvenientes. Así ocurre en otros muchos ámbitos de la sociedad, donde no hay avance que no lleve consigo alguna limitación. La lucha contra la crisis climática nos obliga a cambiar el modo de consumir. El reconocimiento de la igualdad con respecto a las mujeres disminuye las oportunidades de los hombres. Cualquier política de redistribución implica, al menos inicialmente, que alguien pierde. Podríamos decirlo de una manera más perturbadora. No habrá cambios sociales, ni superaremos las crisis que nos amenazan, sin algún tipo de autolimitación, ya sea bajo la forma de renuncia o de aceptación de determinadas prohibiciones. Por supuesto que sacrificio y obediencia no son conceptos muy atractivos, pero de eso se trata siempre bajo ciertas condiciones. Es muy difícil que estos cambios de comportamiento se produzcan de manera voluntaria, por lo que debemos recurrir a actos de autoridad de diverso tipo, que implican algún tipo de constricción de la libertad. La modificación del comportamiento puede adoptar la forma de una prohibición expresa, de una elevación de los precios o de un incentivo que favorezca el comportamiento deseable. En cualquier caso, se trata de algo que contraría nuestra tendencia espontánea o habitual. Buena parte de la actividad de los gobiernos en favor de la sostenibilidad tiene la forma de una prohibición. Mediante multas o con el aumento de los precios se limita la velocidad o se intenta reducir el consumo de carne, los envases de plástico o los viajes en avión. La acción de gobernar adquiere así una connotación negativa que dispara la sospecha contra la autoridad y hace atractivo el discurso libertario.
términos que la extrema derecha puso en circulación en muchos países durante la pandemia, como ecodictadura o cartilla de racionamiento energético, encuentran resonancia en una buena parte de la sociedad que tiene un modelo de individuo que entroniza la maximización de utilidades particulares o inmediatas. Por supuesto que en un Estado democrático de derecho las restricciones de la libertad tienen que ser legítimas y democráticas, lo que significa que no pueden ser arbitrarias, que deben ser explicadas, y en la medida de lo posible se ha de preferir la incitación que la imposición. La democracia no es un sistema político en el que no haya autoridad, sino una forma de gobierno en el que la autoridad ha de ser siempre justificada y abierta a la crítica. Y la mayor justificación de estas regulaciones se apoya en el tipo de bienes o males comunes que están hoy en juego. Si las democracias modernas se construyeron contra el soberano absoluto, las democracias contemporáneas solo pueden mejorar combatiendo al tirano individual que desconoce los efectos que su comportamiento soberano tiene sobre la naturaleza o sobre las generaciones futuras. Si la teoría clásica del contrato social implicaba una cierta aceptación de la autoridad para impedir el caos y la guerra de todos contra todos, como era el caso de Thomas Hobbes, el actual contrato social está demandando una autolimitación de la libertad personal para asegurar la supervivencia de la humanidad en el planeta. En la historia de la construcción de la democracia moderna fue decisiva aquella ilustración que forjó el ideal de autonomía. Ahora deberíamos impulsar la ilustración de la interdependencia. A la modernidad le debemos nuestra subjetividad crítica, el principio de valerse de pensamiento propio, la libertad de conciencia y los derechos individuales. Ninguna de estas conquistas está asegurada para siempre y habrá que seguir defendiéndolas contra viejas y nuevas formas de imposición. Pero a este combate, esta sería la tesis fundamental que quería transmitirles, a este combate se añade ahora otro más sutil y complejo en el que debemos transitar desde la autonomía hacia la responsabilidad, donde ya no se trata tanto de defender una esfera de autarquía como de configurar una subjetividad que se haga cargo de cuanto tenemos en común. El problema podría formularse de la siguiente manera. ¿Hasta qué punto es correcto que un Estado democrático que reconoce un gran valor a la libertad de sus ciudadanos se preocupe de su vida buena? ¿Puede la autoridad pública decirnos cómo debemos vivir? De hecho, no hay gobierno responsable que no pretenda prescribir un cierto tipo de conducta en su ciudadanía. Por decirlo de un modo un tanto provocativo, la ciudadanía debe ser protegida de sus errores, de su inercia y de sus falsas intuiciones. Hay prácticas que a primera vista parecen paternalistas, el deber de usar el cinturón de seguridad al conducir, la escolarización obligatoria, la prescripción de vacunas, la prohibición de batirse en duelo, la obligación de estar socialmente asegurado, etcétera, etcétera, pero que pueden ser defendidas con el argumento de que favorecer ciertas opciones consideradas valiosas no es lo mismo que favorecer una opción cualquiera. La contraposición entre derecha e izquierda no depende del valor que se confiere a la libertad, sino del modo de entenderla, que la definamos como desde una óptica liberal o republicana, como mera agregación de voluntades o como construcción social de una voluntad común. La concepción republicana de la libertad resulta, a mi juicio, mucho más rica porque no se reduce a limitar las interferencias de los otros sobre la propia libertad, sino que se preocupa por el modo de integrar la propia libertad con la libertad de los otros. La libertad puede ser entendida como ausencia de impedimentos para hacer lo que uno quiera o como la capacidad real de hacer lo que uno quiera. La tradición republicana defiende, frente a la liberal, que la libertad no consiste en que no haya interferencias, sino en que no haya dominación. La libertad de elegir está condicionada por el hecho de que nadie tenga un poder de hacer imposible esa capacidad. Pues bien, supongamos que hay una pandemia, como ha habido, y todos queremos disfrutar al máximo de nuestra libertad. En este caso, las autoridades políticas hacen bien en impedir que la conducta irresponsable de unos ponga en peligro la vida de otros, vida sin la cual no habría libertad posible. Volvamos entonces a
los ejemplos anteriores de la carne, la velocidad, el alcohol o la prescripción de vacunas. Quien, en nombre de su derecho a hacer lo que le dé la gana, no interioriza el impacto que sus acciones pueden tener sobre otros, termina contribuyendo a construir una sociedad en la que muchos, también él mismo, verán reducidas las posibilidades de hacer lo que les dé la gana. Al cuidar lo común, no estamos rindiéndonos a una estructura neutra o ajena, sino a algo de lo que se nutre nuestra libertad personal. John Elster, uno de los más destacados pensadores republicanos, glosaba la figura de Ulises, dejándose atar para no sucumbir a los cantos de las sirenas. Nos recordaba de este modo que muchas veces la mejor manera de preservar la libertad es atarse, no tanto para respetar la de los demás, sino para protegerse de las torpezas que podría uno cometer si llama libertad a cualquier cosa. Forma parte de la madurez cívica el deseo de proteger la libertad propia y al mismo tiempo preguntarse si esa protección no está disminuyendo las posibilidades de otros para disfrutar de una libertad propia. Muchas gracias. Hoy él nos plantea el papel de las derechas y de las izquierdas en la actualidad, en especial en su visión de la libertad democrática. Invitamos a todos a leer el excelente libro del profesor. Hoy le hemos pedido al magíster en Ciencias Políticas por la Universidad Católica, abogado, académico y director del proyecto de investigación aplicada Democracia de nuestra universidad, señor Eduardo Zafirio, para que nos comente esta brillante exposición. Muy bien, muy buenas tardes. Espero que se vea bien en la transmisión. He tenido algunos inconvenientes personales de última hora que me han obligado a desplazarme fuera de mi casa. Parto recomendando la lectura de este libro, cuya presentación introductoria nos ha hecho en el marco de lo que puede ser una exposición el profesor Innerarity. Es un libro que acaba de salir por Galaxia Gutenberg, una universidad, una editorial española, y la verdad que el libro plantea temas que son sumamente pertinentes desde el punto de vista de los desafíos que tienen las democracias actuales, contemporáneas. Me voy a centrar en prácticamente lo que se señala en los primeros capítulos de este libro, que es la libertad democrática, dado que esto es lo que ha podido exponer el profesor Innerarity. En primer lugar, quiero señalar que la libertad democrática es libertad política, y como tal no pretende contestar a preguntas últimas. La libertad democrática deja un amplio espacio para la libre elección y por lo tanto de las personas, y por lo tanto estas preguntas últimas quedan en gran medida indeterminadas, lo que no significa, como veremos, que en el debate democrático no sea plenamente posible discutir sobre cuestiones de contenido material que incluso tienen que ver con factores vinculados a la vida buena desde el ángulo moral y religioso. En ese sentido, la libertad democrática es libertad negativa, pero el concepto de libertad negativa no debemos entenderlo peyorativamente, porque es sinónimo de una libertad protectora frente a una relación asimétrica, a una relación vertical, a una relación jerárquica, a una relación de poder, que es la relación de la persona frente al Estado. Y no frente a cualquier Estado, no frente a cualquier asociación cívica. En el origen es frente a un Estado absolutista, el Estado propio de la modernidad. Y por eso que no pareciera ser casualidad que justamente en la medida en que aparece este Estado contemporáneo que institucionaliza y concentra el poder de una manera tal como no se había conocido prácticamente en otros momentos históricos, hay un giro también en el derecho, en el fenómeno jurídico,
donde el énfasis empieza a ponerse ya no en el derecho objetivo o en el jus, sino que en el derecho entendido como facultad, el derecho subjetivo. Y eso es porque de alguna manera se genera plena conciencia frente a la aparición de esta asociación cívica, Leviatán, nombre de un monstruo en uno de los teóricos del Estado moderno, Thomas Hobbes, de que esta relación de asimetría que siempre ha estado presente tiende a profundizarse. A mí me parece que es sumamente importante tener con claridad del momento histórico en que surge esta concepción de libertad democrática, primero bajo la ideología liberal, porque de lo contrario, pienso yo, que no se entienden también sus limitaciones. Sin duda que el liberalismo, incluso el liberalismo inicial, ha significado un aporte muy significativo para poder vivir en mejores sociedades. Pero eso no significa que no tenga vacío, falencia y ciertos problemas, que solamente se pueden entender en la medida en que entendemos el momento histórico en que esto surge. Por eso resalto este elemento. Por ejemplo, eso hace que el liberalismo, preocupado por defender al individuo frente a esta nueva asociación cívica, esté mucho menos consciente que también en las relaciones que podríamos llamar horizontales y no verticales, o sea, en las relaciones entre personas y entre grupos, también hay antagonismos y conflictos. Reitero que el mostrar estas limitaciones, hay más, no significa quitarle mérito a lo que podríamos llamar la libertad de los primeros liberales, porque esta libertad protectora es una libertad posibilitadora, es una libertad habilitante, o sea, una condición necesaria para el despliegue de una gente que persigue logros en su plan de vida. Y obviamente esa gente es la persona humana. Algunos de los problemas que surgen, como lo ha dejado clara la exposición del profesor Innerarity, es que esa libertad negativa supone y requiere la creación y mantención de un marco jurídico y político. Y esto se ha ido haciendo cada vez menos evidente en nuestras épocas, producto de dos fenómenos distintos pero convergentes en el impacto final. La individualización, la individuación sociológica y el individualismo cultural, que son fenómenos que se han ido potenciando en la modernidad y que muchas veces nos oscurecen estas cosas que, como veremos, para otros eran obvias. El derecho y el poder es una condición de una convivencia viable, y esto significa que el derecho y el poder y la asociación cívica son al mismo tiempo fuente y límite de la convivencia humana. Entonces, uno no puede mirar el fenómeno de la libertad democrática solamente de la perspectiva del sujeto, sino que también tiene que mirarla desde el punto de vista de las instituciones y del bien común. Porque como señaló el profesor Innerarity recién, la democracia no es la anarquía, es un poder controlado, regulado y responsable, pero existe un poder. Cicerón, por ejemplo, en una frase mostró esta relación, que para el republicanismo romano era bastante evidente. Somos siervos de la ley, dijo Cicerón, para poder ser libres. Es decir, sin asociación cívica, que garantiza la sociabilidad, sin política y sin derecho, simplemente no existe ninguna posibilidad de desarrollo de la persona humana, porque la politicidad es lo que viabiliza y afirma la sociabilidad. De este modo, se entiende también esta frase de los republicanos romanos, libertad y no licencia, o sea, libertad bajo la ley. He señalado ya la importancia de esta libertad negativa, entendida como libertad protectora, frente a una relación asimétrica de la persona, del individuo, frente a la asociación cívica. Pero la libertad democrática no se agota ahí.
como también lo señaló el profesor Innerarity. La libertad democrática no es solo libertad negativa, ¿m? Solo para una concepción, yo diría a esta altura, ultraliberal, la libertad democrática es solo libertad negativa. De hecho, en el inicio, la libertad democrática, Grecia y Roma, era fundamentalmente libertad positiva, en el sentido que le acaba de dar el profesor Innerarity también. Participación en lo público, participación del ciudadano, una minoría, en esas sociedades, en las decisiones colectivas vinculantes. Pero en las democracias pluralistas, donde hay un poder responsable y que responde, y por lo tanto está sujeto a control y también a objetivos de distribución de este poder, el liberalismo no es la única ideología política que está detrás de las democracias actuales, en nuestro actual punto de llegada. Hay otras ideologías también donde el énfasis está puesto no solo en la libertad negativa, sino que en la libertad positiva. Y esos son los debates que están detrás, por ejemplo, los debates teóricos que están detrás, por ejemplo, de decisiones que hay que tomar en relación hacia el sufragio. Debe ser entendido solo como derecho o también como deber. Una concepción liberal lo ve solo como derecho, una concepción republicana lo ve como un derecho deber. En tercer lugar, hay un problema también con el ejercicio de la libertad como capacidad, también lo señaló el profesor Innerarity, o sea, con las condiciones materiales que puedan hacer posible el ejercicio de la libertad de los seres humanos. Y aquí está un punto relevado en un inicio por las tradiciones socialistas, pero que hoy día debieran ser un punto de consenso común. No hay posibilidad de ejercicio de la libertad si no se garantizan ciertas capacidades, y eso fundamentalmente es satisfacción de necesidades básicas. Asegurar ciertas capacidades a los seres humanos para poder ejercer la libertad. Y esto es lo que está detrás del debate sobre el Estado social y democrático de derecho, ¿sí? Porque no se trata de asegurar solo igualdad de oportunidades, igualdad en la partida, cuestión que por supuesto hay que perseguir, sino que también de asegurar ciertas igualdades frente a necesidades básicas, a lo menos me atrevería yo a decir, frente a las contingencias vitales asociadas a la salud, a la vejez, al desempleo, a las necesidades de educación y de cultura, y diría que también al derecho a la vivienda. Entonces, como se ve, la libertad democrática nos remite a fenómenos complejos, donde no caben reduccionismo. Y el problema también está en el libro de Innerarity, y que estas concepciones de lo que Sandel llamó el yo desvinculado, donde el individualismo cultural ha predominado de tal manera que nos oscurece el carácter social de la vida humana, que convivimos y que no solo vivimos, de alguna manera le favorece formas de antipolítica más sutiles, digamos, y empiezan a aparecer todas estas concepciones, algunas francamente utópicas de que la política puede desaparecer, pero otras que buscan acorralarla prácticamente a tareas residuales dentro de la vida social. Pero resulta que la libertad no es el único valor en las sociedades democráticas, no es el único bien humano que se persigue, y debe ser conjugado con otros valores, con otros bienes humanos. Y además hay desafíos hoy día que, si no se tienen presente en la radicalidad que plantean, pueden ocurrir cuestiones muy negativas para nuestras sociedades democráticas. Por ejemplo, el cambio climático, Innerarity lo destaca mucho. Hay un libro del profesor Giddens, que tiene ya más de 10 años, donde se señala y se citan autores que, frente al desafío de la supervivencia, plantean derechamente que la sociedad democrática no está en condiciones de enfrentar
esta tarea que surge justamente del cambio climático. Y lo mismo pasa frente a la seguridad. Quiero recordar también, por ejemplo, como frente a la pandemia, mucha gente miraba con interés lo que estaban haciendo ciertas sociedades autoritarias, sobre todo asiáticas. Lo que quiero decir con esto es que hoy día menos que nunca es razonable aceptar reduccionismos sobre lo que es la libertad democrática, porque ese reduccionismo puede facilitar las cosas eh, por enceguecer lo que está ocurriendo y no darse cuenta que hay desafíos que surgen justamente de este tipo de temas como el que acabo de señalar: cambio climático, seguridad, la pandemia, pero también desigualdades y desarrollo material. Por último, quiero decir que es cierto que la libertad democrática es libertad política, y desde ese punto de vista no es libertad filosófica, no es libertad última, pero sus contenidos y sus relaciones están relacionados y van a ser siempre discutidos. Y por eso a mí me parece extremadamente interesante, en conjunto con la lectura de este libro del profesor Innerarity, volver a releer el último capítulo del libro de Michael Sandel, un filósofo comunitarista norteamericano que lleva muchos años escribiendo sobre los desafíos democráticos y que acaba de reeditarse uno de sus libros que se llama justamente El descontento con la democracia, donde él plantea el tema de la relación entre la libertad democrática y el bien común. Y señala que una política del bien común que considera clave frente a lo que denomina la república procedimental norteamericana del yo desvinculada, de donde los partidos y el parlamento han ido perdiendo fuerza frente a la burocracia pública y al poder de los tribunales, dice Sandel, en este libro que ya tiene más de una década, es que una política del bien común supone cuatro cosas, que si ustedes se fijan, varias de ellas están dichas o insinuadas en la exposición que acabamos de escuchar al profesor Innerarity. En primer lugar, entender que la ciudadanía democrática no solo supone derechos, sino que también supone sacrificios, servicios y deberes. En segundo lugar, que a los mercados hay que ponerles límites, que el intercambio mercantil puede tener efectos sumamente beneficiosos desde el punto de vista del desarrollo material, pero no agota el fenómeno relacional de los seres humanos. En tercer lugar, señala que las desigualdades no solo son negativas desde el punto de vista de ciertos desafíos éticos fundamentales que tenemos que imponernos en la vida social, o dificultan el logro del desarrollo material y del crecimiento, sino que sobre todo Sandel dice que rompen el sentido de comunidad, impiden la cohesión cívica y desde ese punto de vista socavan la fortaleza de los regímenes democráticos. Y en cuarto lugar, señala que nuestros debates no pueden seguir siendo debates solamente procedimentales o instrumentales, sino que tenemos que entrar a discutir cuestiones de contenido vinculado a la vida buena, volviendo un poco a la tradición clásica, pero obviamente donde eso no signifique pasar ni sobre el respeto ni sobre la dignidad humana. Y esto está vinculado con dos cuestiones finales que quiero señalar. Pienso que la sola libertad, sin preocupación por igualdad, a lo menos frente a las necesidades básicas, y sobre todo sin fraternidad, como lo dijo Octavio Paz hace más de 30 años en un libro que se llama La otra voz, de poesía e historia, van a tener poco futuro frente a desafíos que en este caso sí son realmente civilizatorios, que suponen niveles crecientes de solidaridad y de civismo, y de solidaridad incluso de más allá de la escala del Estado-nación. Y en segundo lugar, hay una tarea muy necesaria a desarrollar en mejorar la representación democrática y en complementarla con mecanismos propios
de formas de democracia más bien inspiradas en lógicas participativas. Pero creo que las prácticas, las costumbres, son también centrales para que esas instituciones puedan funcionar. Y ahí surge todo el tema de las virtudes cívicas. Y termino señalando que esto parece tan obvio que un tratadista como Pierro Zambalón, que lleva más de 30 años trabajando sobre el tema de la democracia contemporánea, termina en sus últimos libros, estoy pensando en El Buen Gobierno, apelando justamente a este tema de las virtudes cívicas. No solo plantea mecanismos de reforma de la representación política y de complemento a dicha representación política por la vía de instituciones más bien participativas, sino que termina apelando a cuestiones que están absolutamente vinculadas a prácticas y a conductas, tanto de los dirigentes como de los ciudadanos. Por ejemplo, la necesidad del hablar veraz. Y eso hoy día se ha hecho evidente frente a las noticias falsas y a las campañas de desinformación. Sin hablar veraz, lo que tenemos es la imposibilidad de llegar a una democracia de confianza. Prostituimos lo que es la comunicación política y le damos pie a la demagogia y a la mentira. Y en segundo lugar, Rosambalón destaca la necesidad de ciertas virtudes en los liderazgos. Y él habla de la necesidad de liderazgos íntegros, de la integridad. Y obviamente eso también es muy atingente frente a estos fenómenos de corrupción que hemos visto durante las últimas décadas y que han tenido efectos devastadores para la legitimidad de la democracia. Libertad democrática en el marco de la convivencia social es un fenómeno complejo. Está vinculado a la vida en común, está vinculado al derecho a la política y a una asociación cívica, pero también está vinculado a un bien común que trasciende los intereses individuales a otros valores como la igualdad y como la fraternidad, y a instituciones y a prácticas como por ejemplo las que acabo de señalar, vinculadas, relacionadas con lo que son las virtudes cívicas. Ese sería mi comentario a este importante libro del profesor Innerarity, cuya lectura también recomiendo.